Hola familia Oblata, hoy es 7 de abril, martes santo, y nos volvemos a reunir para continuar reflexionando juntas y escuchando la palabra para poder celebrar con intensidad esta Pascua. Para esto podemos comenzar con un pequeño canto introductorio que habla de la luz. Luz para mis pasos, tu palabra es Señor. Luz en mi camino, tu palabra es Señor. Bendice Jesús a toda la familia Oblata, a las comunidades, a los proyectos, a los profesionales, al laicado, a las mujeres. Y hazlo para mantenerlos en el espíritu de la alegría, de la misericordia y de la conversión. Pasamos a leer ahora el capítulo 13 de Juan, versículos 21, 33, 36, 38. En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se miraron unos a otros por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba en la mesa a su derecha. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él». Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy no me puedes acompañar. Me acompañarás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo acompañarte? Daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «¿Con que darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que hayas negado 3 veces». En este evangelio que acabamos de escuchar de Juan, tenemos una especie de anticipo del relato de la última cena. El lunes santo fue la cena de Betania, de la comunidad de la amistad, de la comunidad del amor por Jesús, de la alegría, de la convivencia, de la unidad, de la fraternidad. Es la lectura referente de las formas de amar a Jesús, con distintas expresiones como las de María, las de Marta o las de Lázaro. Pero hoy es martes santo, es ya un día triste, hoy es el día del desamor, porque cómo duele una traición, aquella que proviene de un familiar, de alguien en quien tú tienes mucha confianza, de un amigo en quien tú confías. En este evangelio Juan nos hace partícipes del dolor experimentado por Jesús. Sus vivencias son de dolor. Estamos en el cenáculo, el lugar de reunión con los discípulos, y Jesús aparece profundamente conmovido, en un estado de ánimo triste. Intuye lo que le va a ocurrir porque conoce a sus discípulos y observa que ese grupo, su discipulado, es inmaduro, es frágil. A pesar de ser ellos con los que había convivido, a quienes había dado su confianza, Jesús observa sus debilidades e incoherencias. Percibe conmocionado que va a ser traicionado, vendido, engañado y abandonado. Aquella noche Jesús empezó a sentirse solo, muy solo. El contexto de esta escena es de amor y de amistad, pero a su vez es de despedida, porque Jesús es consciente de lo que le va a acontecer. Y aparecen 3 figuras representativas: el discípulo amado, Judas y Pedro. El discípulo amado es el que no traiciona a Jesús.
es el íntimo, es el que está sentado en el puesto preferencial a su lado, en un gesto de confidencialidad, de intimidad, que incluso incluye el contacto, dejado caer sobre el pecho de Jesús. Como expresión de cercanía, de afecto, de amistad profunda, de comunicación y de intimidad. El discípulo amado representa el ideal del discípulo como amigo, como amiga entrañable, confidente, en una profunda relación de amistad y de amor. Judas Iscariote, es uno de los suyos, el que lo va a traicionar, uno de los que habían compartido con él su vida. Y su traición duele lo más profundo. Los discípulos se encuentran desconcertados, perplejos, no eran conscientes de lo que estaba ocurriendo, ni de la decisión que había tomado Judas. Y aún así, Jesús no lo nombra como aquel que lo va a traicionar. ¿Y por qué lo hace? Lo hace como un gesto profundo de amor, porque no quiere señalarlo, porque su deseo es salvarlo, de hacerle cambiar de opinión. Por ello le ofrece el pan untado, le ofrece su vida, le da una oportunidad y lo hace desde el respeto y la libertad de la persona. Pero Judas no acepta el pan, no decide apostar por Jesús, opta por la violencia, por la ruptura, por el odio, por la traición. Y además en la noche, en la oscuridad, Judas queda sin luz, moviéndose en tinieblas. Y por último aparece Simón Pedro. Simón Pedro lo niega. No ha entendido el mensaje del lavatorio. No asume el servicio como rasgo genuino de un seguidor de Jesús. Está muy desconectado. Sí, está dispuesto a dar la vida por él, pero no por los demás. No ha entendido el mandamiento del amor. Por eso lo niega. Porque no lo conoce, porque no forma parte de la comunidad y no tiene el vínculo con la consistencia y el discernimiento adecuado. Y el gallo que sabe distinguir la noche de la luz, canta, y Pedro lo niega. Amor y odio dentro del mismo grupo, sentados en la misma mesa como discípulos. El discípulo amado es el ideal al que tenemos que llegar. Judas ha apostado por el odio, ha decidido tomar el camino de la violencia, es a quien no debemos imitar. Y Pedro es el más parecido a nosotros y a nosotras, es el que vive el discipulado muy maduro, el que está lleno de incoherencias, ahora sí, ahora no. En el Martes Santo, el drama está planteado, nos introduce la Pascua. Para Jesús comienza la pasión. Un camino de tortura, de humillación, de dolor, de terrible violencia y de muerte, que lo conducirá hasta la resurrección. Bueno, después de compartir esta meditación con vosotras, con vosotros, pues os planteamos unas preguntas como reflexión del día después de la lectura y de esta meditación. Las preguntas que os proponemos son las siguientes. ¿Qué llevó a Judas a optar por traicionar a Jesús? ¿Qué momentos, situaciones pueden moverme a mí a la traición, a la desesperación? Una segunda pregunta sería, partiendo de que sus discípulos se mostraban débiles e incoherentes, ¿cuáles crees que son tus propias debilidades e incoherencias en el seguimiento a Jesús y a su buena noticia? Y por último, ¿hemos entendido a Jesús, a su proyecto, a su mandamiento del amor? ¿Eres consciente en el seguimiento desde un profundo discernimiento? ¿Estoy dispuesta a entrar en conflicto para hacer de este mundo un mundo más humano y la vida más soportable, como hizo Jesús?